Gracias a todos por venir. Esta noche tenemos el gran honor y el privilegio de contar con la presencia del distinguido rabino Yaakov Aram Shepard de Ramat Shlomo, Jerusalén. Jerusalén. Hey. He estado queriendo traer al rabino Shepard aquí desde hace mucho tiempo, así que estoy emocionado de finalmente haberlo logrado. Él ha hecho muchas cosas realmente interesantes. Sí, está trabajando en una aplicación de meditación basada en las Kavanot del Arizal. Tiene una jabruta de Rav Gersi Leda sobre el Sidur que escribió el Rav Shepard. Eso trata sobre las Kavanot del Arizal y cómo ponerlas en inglés y hacerlas fáciles de entender para cualquiera. Sin más preámbulo, dejaré que Rav Shepard comience, pero es un gran honor para todos nosotros tenerlo aquí. Gracias. Catherine, algo dentro de la taza estaría genial. Algo para beber. Primero Lima. Luego también. Sí, bueno, está bien. Lima, lava. Quizás, pero como específicamente agua o algo así. En fin. Está bien. Entonces, primero que nada, gracias. Gracias. Está bien. Bien, así que empezaré presentándome un poco más de lo que dijo Dovi. Y también muchas gracias. Gracias, Hashem. Oh, Hashem. También les diré que conozco a Dovi desde hace muchos años. Mucho antes de que se casara fue mi alumno en la yeshiva de la diáspora en Jarción, donde enseñaba Gemara y Alajá antes de empezar a enseñar Kabbalah. Así que, Baruch Hashem, gracias. Lejaim, Lejaim. Entonces, bien, en los últimos, no sé, 11 años, 12 años, me he enfocado más en enseñar Kabbalah que en enseñar Alajá y Gemara. Y estoy trabajando en diferentes formas de cómo transmitir las enseñanzas profundas del Arizal, el Rashash y el Zohar. Así que si quieren pueden buscar en, no sé, en internet o donde sea, King David Kabbalah y verán mucho de lo que hice durante esos años. Entonces, muy bien. Por otro lado, vamos a continuar con esto ahora mismo. Bien, estamos en Rosh Chodesh Av y los sabios nos enseñan que, digamos, minimizamos la alegría, ¿de acuerdo? Así que una pequeña palabra que estoy seguro de que les alegrará escuchar, que escuché hace muchos años, no estoy seguro de cuál es la fuente, pero seguro que es una fuente jasídica. ¿Qué significa Memayatim Bisimja? No significa disminuir la alegría en sí misma. Significa que sea lo que sea que necesites disminuir, lo haces con alegría. ¿Verdad? Muy buena interpretación. Así que encaja con las palabras, no exactamente con las palabras de los sabios, no exactamente con los comentarios, pero de todos modos, el punto es que definitivamente hay un impacto de esos días, aunque nos gusta ser, como solemos decir, y estar, ya sabes, en los niveles más altos de inspiración, y lo que hoy llaman estado de ánimo, estado emocional y demás. Pero el hecho es que somos humanos y hay olas, hay altibajos, ¿verdad? Y este tiempo de las 3 semanas y específicamente este periodo entre Rosh Chodesh y Tisha B'Av simboliza el estado más bajo, el punto más bajo de en un lugar donde estamos conectados permanentemente, por así decirlo de alguna manera. Así que quería hablar un poco sobre ese concepto. Y en realidad creo que para muchas personas es algo muy difícil conectar profundamente con el significado espiritual de todo el periodo de las 3 semanas. Y el día de ayuno de Tisha B'Av, incluyéndome personalmente a mí también. Es muy desafiante saber cuál es el equilibrio dentro de eso. Pero el hecho es que todos tenemos momentos en nuestra vida que son como un punto de quiebre, es como sentimos que es demasiado, no puedo manejarlo. Es como si todo se estuviera derrumbando, ¿verdad? Todo lo que cayó volverá a levantarse. Amén.
Entonces, este tiempo de Tisha B'Av específicamente es un momento para reconocer el hecho de que por mí mismo no soy nada. Sin la ayuda de Hashem es como si no fuera capaz de hacer nada. Así que ese reconocimiento, ese darse cuenta al que podemos llegar en esos días, es algo que es muy, muy valioso y significativo en nuestra vida. Y obviamente es una cuestión de equilibrio, ¿verdad? O sea, una persona no puede vivir su vida solo en eso, estar siempre deprimido y abatido toda su vida. Pero por otro lado, alguien que ignora esa realidad y finge que todo está bien y estoy bien, no necesito nada, entonces eso también es un problema. Hay una historia sobre el Baal Shem Tov, que cuando él se encontraba con alguien que no reconocía el hecho de que necesitaba ayuda, empezaba a investigar a esa persona. Como, ya sabes, al principio, ¿cómo estás? Baruch Hashem, todos dicen Baruch Hashem, bien, está bien. Pero luego, cuando entras en los detalles y miras con lupa, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Entonces necesita ayuda con eso, y necesita ayuda con aquello, y esto no está bien, y esto no es perfecto, y esto se está desmoronando, y así sucesivamente. Y entonces la persona se da cuenta, oh, necesito tanta ayuda, necesito tantas bendiciones en mi vida, hay tantas cosas que me faltan. Y entonces reconoce que realmente necesita pedir una bendición del Baal Shem Tov, como para nosotros, de Hashem, lo que sea. Pero el punto es que cuando llegamos a ese momento en que reconocemos que no podemos simplemente, ya sabes, salir adelante por nosotros mismos y que todo estará bien, tenemos que tener la ayuda de Hashem, tenemos la ayuda del cielo. Entonces estamos listos para ese momento de salvación, ¿verdad? Cuando reconocemos el hecho de que sin Hashem no somos capaces. Entonces Hashem es como si estuviéramos haciendo espacio para Hashem, para que se revele a nosotros. Y esa es la idea de que después de la caída hay un levantamiento. Pero ese levantamiento depende de nuestra conciencia, de que hayamos llegado a la conciencia de que necesitamos a Hashem. No hay otra manera. Sin la ayuda de Hashem no sucederá. Así que en la medida en que somos mejores en ese reconocimiento y aceptación, entonces hay más espacio para el momento de la salvación, ¿verdad? En la medida en que somos más soberanos y nos contenemos y pensamos que podemos hacerlo solos y así sucesivamente. Entonces eso hace como si el espacio para la salvación se minimizara. Así que creo que ese nivel de comprensión profunda es algo sumamente trascendental y valioso, en términos generales, para cualquier persona, en absolutamente todos los ámbitos de su vida cotidiana. Pero específicamente para este momento ahora, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, el ciclo completo de un año entero con el ciclo de un solo día. Porque ya sabes, todo lo que sucede en lo macro también sucede exactamente igual en lo micro, ¿verdad? Es como esa es la regla. Así que tenemos el ciclo del tikkun que nos lleva dentro de cada 24 horas, ¿verdad? Acabamos de terminar la tefilá, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, la oración es la apertura de un nuevo ciclo, ¿cierto? El ciclo de Yom Revi está abierto ahora, ¿verdad? Y se completará cuando terminemos el día después de Minjá, y ese será el final de ese ciclo. Así que dentro de esas 24 horas hay un cierto nivel de tikkun que está ocurriendo, y exactamente de la misma manera que existe un ciclo de una semana, también existe un ciclo de un año. De hecho, hay una gran variedad de ciclos distintos y cada uno de ellos posee un denominador común muy específico con todos los otros ciclos. Entonces, si comparamos esa época del año, de las 3 semanas, y específicamente Tisha B'Av con el ciclo del día, Tisha B'Av es como el momento del Tikkun Hatzot, ¿verdad? Que es Tikkun Hatzot. Cuando, como en medio de la noche, en medio de la oscuridad, hay un cierto cambio que ocurre del atributo de juicio al atributo de misericordia, ¿verdad? Y luego, cuando nos sentamos en el suelo y lloramos por el Bet Hamikdash, eso es nuestra manera de expresar nuestra conexión con ese momento. Y luego, cuando terminamos eso, entonces podemos levantarnos de nuevo, ¿verdad?
y entonces podemos comenzar nuestro día, nuestra rutina diaria. ¿Por qué preguntas cómo hacerlo? Porque, entonces, primero que nada, entonces, en general, las 3 semanas son un tiempo de juicio extra, digamos, para simplificarlo, aunque realmente no me gusta decirlo de esta manera, porque la verdad es que el juicio es algo que es kadosh y necesario y no podemos vivir sin él. Pero la verdadera definición de lo que sucede en las 3 semanas es que hay como una achisata chitzonim extra, es decir, una posibilidad de que las fuerzas externas se aferren a la luz que está descendiendo. Pero de todas formas, generalmente la medianoche es el momento de la mañana para el Bet Hamikdash, pero en las 3 semanas el Arizal dice que además del Tikkun Chatzot completo a medianoche, gracias, también hay un inyan de hacer algo similar al Tikkun Chatzot después del mediodía. Pero también después del mediodía hay un cierto cambio en ese impulso, en el atributo del día, porque la mañana es más como Yesed, es más como el tiempo de Abraham Avinu, Beshkem, Abraham Beboker. Así que la mañana es el tiempo de Abraham Avinu, que es el Yesed. Cuando llegamos al mediodía es el tiempo de Yitzhak. Por la tarde, entonces la tarde es más el tiempo del juicio, que está conectado con Yitzhak. Así que en esa transformación del atributo del día después del mediodía, así que el Arizal dice que específicamente en las 3 semanas esto se vuelve más extremo, el juicio se vuelve más fuerte, así que hay ciertas halajot, por ejemplo, evitar estar en la línea entre el sol y la sombra, esto lo dice la Gemara. Entonces, por ejemplo, cuando caminas por la calle y hay una sombra de un edificio y luego está la línea de la sombra, así que hay algo ahí, en esa línea de la sombra. ¿En la línea o en la sombra? Es decir, caminar por esa línea entre la sombra y el sol. Tú No pises ahí, quita la cabeza. no deberías estar ahí. No pises ahí, evítalo tanto como puedas. Yo estoy en esa etapa todo el tiempo. Bueno, sí, tienes razón, entiendo lo que quieres decir. Es como simbólico, como sobre la idea de estar entre el sol y la sombra. De todos modos, el punto es que la halajá dice que tienes que tener cuidado con eso. Específicamente en ese tiempo después del mediodía, durante esas pocas semanas, no durante todo el tiempo de esas semanas. Solo en el tiempo después del mediodía, como hasta la noche. Entonces ves que hay algo que es como extra crítico que está ocurriendo en este tiempo. Y en términos espirituales, no es el final. Eso te hace sentir esa sombra persistente y profunda en tu propia vida. Absolutamente todos nosotros quieren saber el peligro y qué pasará. Primero, evito lo negativo, así que no diré nada. Lo que viene es algo que nadie debería pasar. Pero bueno, antes que nada, el significado simbólico, me gusta entender que el sol es revelación, ¿verdad? Así que la luz del sol es el punto de la revelación. La sombra es algo que está ocultando la luz del sol, ¿verdad? Así que si comparamos entre la luz del sol y nuestra conciencia, la conciencia de la Shikara Pratit, la providencia divina, entonces puedes pensar en estar bajo el sol como reconocer la Ashkaha Padit en tu vida, y estar en la sombra es que no sientes, no experimentas que tienes eso en tu vida. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar detenidamente, básicamente casi todo el mundo se encuentra siempre entre esos dos estados, ¿verdad? Todo el tiempo. No es algo en lo que estemos al 100% en uno de esos lados. Espero que, como nadie, esté experimentando solo sombra en su vida. De todas formas. Bezrat Hashem, que sea soleado para todos. Lo que quiero decir es que durante todo ese transcurso de tiempo, de aproximadamente 3 semanas, entonces, bueno, supongo que no hay manera de evitar hablar de las fuerzas negativas en las 3 semanas, porque es el momento de hablar de ello, pero hay una realidad en nuestro mundo que existe la negatividad, ¿de acuerdo? Y es toda una discusión sobre por qué existe la negatividad, de dónde surge la negatividad. El Ramjal dice que necesitas
toda la sabiduría de la Kabbalah para entender por qué es necesaria y de dónde proviene. Así que no es algo que podamos, digamos, resumir en pocas palabras o algo así, pero sabemos que existe una realidad así. Bien, y a veces hay, digamos, más control del lado negativo y a veces hay menos control, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una discusión en la Mara, bueno, no es una discusión, es como un análisis en la Mara. Que, bueno, lo que dice es algo como, no deberías burlarse de un ser malvado, que es como, no estoy del todo seguro de cómo traducir eso. Que tienes como un buen momento, tienes un buen impulso, un malvado que tienes un buen impulso. Así que no intentes detenerlo bloqueando su camino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este es su momento. Es como si Hashem estuviera jugando con él. Él tiene un cierto tiempo en el que Hashem le da permiso para controlar. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando Hashem le da a ese malvado un tiempo en el que puede controlar a alguien que no es realmente como un verdadero, como un tzadik gamur, la Gemara habla de Rabbi Shimon Bar Yochai como ejemplo de tzadik gamur, que él sí puede interponerse en el camino del Rasha, incluso cuando el Rasha lo ha vencido. Así que alguien que está en ese nivel, como Rabbi Shimon Bar Yochai, puede resistir, puede hacer retroceder esa fuerza maligna y detenerla. Pero para la gran mayoría de la humanidad, que no estamos en ese nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai, debemos reconocer que a veces debemos apartarnos, ¿verdad? Se dice sobre Rabbi Akiva que estaba en un barco y el barco se rompió. Y luego lo encontraron en la orilla y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Cómo te salvaste? Entonces él dijo que una viga llegó y él se aferró a la viga y a cada ola que venía él le asentía con la cabeza. Y los sabios toman esa historia como una parábola y dicen, de aquí aprendemos que cuando vives tu vida y ves que olas de gente malvada vienen contra ti, asiente con la cabeza. Simplemente asiente con la cabeza. Y pasarán. Déjalos pasar y pasarán y todo estará bien. ¿La ola no es algo bueno? Bueno. Hay olas. La ola lo llevó hasta casa. Él lo llevó consigo en ese momento. Hasta la orilla. Bueno, eso también es cierto. Eso también es cierto. Después de un hecho. Podemos ver cómo todas las personas malvadas que hubo en la historia, cómo desempeñan un papel de Hashem para traer, digamos, cierta salvación, cierta revelación. Pero el punto es que hay cierto impulso del, no sé cómo llamarlo, lado negativo, que en ese momento de impulso, lo correcto para nosotros es apartarnos del camino. Así que esto de la sombra y el sol es como un ejemplo de apartarse del camino, ¿verdad? Porque ¿dónde tienes, digamos, el sol y la sombra? Como dije, en la calle, si sales por las calles están llenas de como este juego de sombra y sol, ¿verdad? Así que si te quedas en tu casa o te quedas en el Knesset o algo así, entonces ahí no tendrás ningún problema. Para evitar estar en esto, el movimiento entre la sombra y el sol, ¿verdad? Así que básicamente les gusta evitar eso. Eso significa quedarse dentro de algún lugar o estar afuera o estar, digamos, te quedas en un solo lugar y no andas caminando por ahí. Así que bueno, ya sabes, no estoy diciendo que la gente deba ser, ya sabes, súper preocupada o asustada o lo que sea. Si tienes diligencias que hacer en la ciudad, está bien, hazlas, pero mientras las haces, tenlo en mente. Intenta evitar estar en ese estado tanto como puedas. Ten la luz y brilla. Y entonces solo por las 3 semanas o no, en las 3 semanas. Pero la idea, quiero decir, creo que ese era el punto de esto. Quiero decir, no estamos tratando de decir que alguien, digamos, está entre medio, ya sabes, en un buen lugar, no en un buen lugar. Un día deberías simplemente elegir un lado, ¿sabes? O si vas a estar en medio, solo... y no puedes con eso, y no puedes llegar a millones, simplemente vete. No estamos tratando de decir eso, ¿verdad? No. No, en absoluto. Asegurándonos, difuminando. Gracias. 2. Lo que escucho es, dijiste al principio que deberíamos minimizar. Entonces, en otras palabras, tal vez como no asumir un gran proyecto personal de innovación. Ahora mismo. Sí, claro, sí puede ser así. Para diferentes personas significará cosas diferentes.
Esa es definitivamente una interpretación legítima, pero no tiene que ser así. Puede ser como muchas otras cosas. Pero lo más importante de todo esto es que hay algo muy valioso que podemos ganar. Al conectar profundamente con ese elemento fundamental y único, con ese atributo esencial de ese periodo de tiempo tan especial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entendemos que hay algo que podemos ganar de eso, así que nosotros como que queremos entender más sobre su significado, ¿verdad? Así que todo lo que he dicho hasta ahora es una especie de introducción. Bien, ahora hemos llegado al punto principal de lo que quiero discutir. Bien. Así que pensemos en ello de esta manera. El primer fundamento, el primer principio que yo aprendí hace muchos años, y estoy seguro de que lo has escuchado muchas veces, pero lo diré de todos modos, tal vez alguien no lo haya hecho, que la Torá y con toda la halajá, con todo lo que aprendemos sobre ella, no se trata de la historia del pueblo judío, aunque muchas veces parece que eso es de lo que estamos hablando. Estamos tratando como de recordar la historia del pueblo judío. Y no estoy diciendo que no sea importante. Sí necesitamos recordar la historia del pueblo judío, pero de eso no se trata la Torá. La Torá trata sobre cómo puedo conectarme con Hashem. Muy simple. ¿De acuerdo? Así que cuando aprendo, por ejemplo, todo tipo de fragmentos y partes de la historia del pueblo judío, necesito entender a partir de esos fragmentos y partes. ¿Qué significa eso para mí en mi relación con Hashem? Esa es como la premisa básica, mi actitud básica sobre cómo estudiar la Torá. ¿Qué es Hashem? ¿Qué significa conectarse con Hashem? Bien, pues con la ayuda de Hashem tendremos más oportunidades y podremos hablar de ello en profundidad. Pero, en definitiva, aunque hablemos de ello toda nuestra vida, no podemos resumirlo. No es algo que se pueda definir. ¿Qué significa conectarse con Hashem? Porque no podemos definir a Hashem. Así que conectarse con Hashem es como definir qué significa conectarse con Hashem. De alguna manera es parte de definir a Hashem y no podemos hacer eso. Así que digamos lo que digamos y Bezrat Hashem lo diremos. Pero incluso después de todo lo que digamos, sigue siendo un misterio y cada persona tiene que encontrar su respuesta en su propia experiencia, en su propia vida. ¿Sabes? Para mí significa una cosa, para ti significa otra, para él significa algo diferente y todo está bien, no es una contradicción. ¿Qué significa para mí? Bueno, la manera simple de decirlo es que Hashem es la perfección, la bondad suprema y en la medida en que me perfecciono a mí mismo, me acerco más a Él. Y es que, ¿sabes? Lo mejor que le puede pasar a cualquier parte de la creación es reconectarse con su fuente. Así que en la medida en que tenga el privilegio de conectarme más con Hashem, entonces seré más feliz yo mismo y podré dar más a los demás, física, emocional y espiritualmente, lo que sea. Así que eso es, en cierto modo, de lo que se trata todo esto. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora mismo estamos reflexionando profundamente sobre cómo, qué fue exactamente lo que pasó desde una perspectiva puramente histórica. ¿Qué ocurrió realmente en esta época tan particular ¿estamos de acuerdo con esto? Y todo comienza con el asedio de Jerusalén. El ayuno, por eso en realidad es en Asara B'Tevet, pero el asedio de Jerusalén es básicamente el inicio de eso. Y luego todo ese ciclo que lleva a Yud Zayin Betamuz, que es como la irrupción en las murallas de Jerusalén. Y en medio de todo eso, obviamente está Tisha B'Av con la destrucción del Beit HaMikdash. Y entonces, si entendemos eso, como que toda esta historia, además de ser una parte de nuestra historia, también es una parte de nosotros mismos, tal como somos. Tenemos una cierta parte de nosotros que está en ese estado. Bien. Aunque queremos tener como el Beit HaMikdash completo funcionando dentro de nosotros mismos y estar conectados con Hashem, como cada mañana, cada noche, con el Korban Hatamid y estar como súper dedicados y que no haya nada más, solo Hashem. Pero la realidad es que hay todo tipo de otras cosas que están sucediendo en nuestra vida, en el mundo que nos rodea y así sucesivamente. Así que
absolutamente todos esos otros elementos y distracciones que se interponen e interfieren directamente con nuestra Avodat Hashem son una parte integral y fundamental de esa compleja realidad de las 3 semanas. En este momento nos encontramos lidiando con aquella parte conflictiva dentro de nosotros que está luchando intensamente, y ese es el momento preciso para actuar, dejarnos expresar eso. Expresar el hecho de que no soy perfecto. Tengo todo tipo de cosas en las que necesito trabajar. Tengo todo tipo de malas cualidades de carácter que necesito corregir. Y todo tipo de cosas que quiero, que deseo en el pasado, en el presente, en el futuro, sobre las que necesito hacer algo. Chubá. Todas esas cosas diferentes que van en esa dirección. Como que este es el momento del año en el que se nos invita a referirnos a ellas, ¿verdad? Normalmente las ignoramos. Normalmente intentamos, ya sabes, apartarlas, barrerlas debajo de la alfombra, ignorarlas como si no existieran. Y todo está perfecto. Sabemos que la realidad es que a veces eso sale a la luz. Y mientras más nos refiramos a eso en el momento, es decir, ahora en estos días, mejor. Entonces, eso nos ayudará a que no surja en un momento inadecuado en el que no queremos que aparezca. Bien, entonces, así que básicamente eso es todo. Y de nuevo, como nuestra manera de hacerlo, ¿qué es lo que sigue? ¿Te refieres específicamente a como trabajar activamente en las cosas que te están frenando, o solo enfocarse en las cosas que te están frenando sin intentar superarlas o abrazarlas? Sí, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿De qué manera? Es una buena pregunta. Puede ser diferente para distintas personas. Creo que el punto básico es el reconocimiento, como dije al principio. Reconocer que existe una realidad así, no fingir que no está ahí. Pero eso significa que no lo estamos haciendo en este periodo, que no deberíamos hacerlo. Quiero decir, ¿tienes una razón para decir eso? O sea, ¿por qué solo durante las 3 semanas? Si Tenemos luchas o desafíos, no dices eso. está diciendo, Por supuesto, tenemos luchas como todo el año. Pero, y en general, durante todo el año, si pensamos en el momento del Tikkun Chatzot, y no tiene que ser necesariamente en el horario de la medianoche, ¿sí? La mayoría de las personas como que no lo hacen, es muy difícil para ellos hacerlo a medianoche, pero dedicar algún momento del día, ese es un momento para como reconocer esa realidad y en vez de tratar de luchar contra ella o ignorarla o lo que sea, reconocer que existe una realidad así. Sí, eso es el primer paso. Luego hay otro punto como, ¿cuál es el bien? La autoridad es el duelo en la mañana, ¿verdad? También las 3 semanas tienen que ver con el duelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos de luto? Como ¿qué es lo que perdimos? Así que toca reflexionar sobre quién soy yo realmente,